una alt season descomunal. La primera, la capitalización total de mercado. Como vemos aquí en gráfica semanal, después de caer a la zona de los 700 billions, la tenemos hoy en día en zonas de máximos históricos, rondando entre los 3,65 trillions y los 3 trillions. Es decir, tenemos un soporte en lo que fue los máximos de 2021. Si nos acercamos en gráfica diaria, lo que vemos es cómo la capitalización total, de que Bitcoin es más del 50% y casi el 60% durante todo este recorrido, es muy parecida a el movimiento de Bitcoin. Lo que hemos visto es todo ese impulso, este retroceso, y ahora estamos en este impulso y en esta lateralización, que nos va a dar una onda 5 final, que es lo que estamos esperando en Bitcoin, y eso va a detonar la alt season. Y habrá quien pueda decir, hombre, pero es que si estamos ya por encima de los niveles de los máximos de 2021, no quedará tanto recorrido. Bueno, pues vayamos a ver dónde estábamos en enero de 2021. Aquí tenemos los máximos de la capitalización del ciclo anterior, en enero de 2018, y si nos vamos a buscar tal fecha como hoy, 31 de enero, 1 de febrero, 2 de febrero, esta zona, resulta que exactamente igual nos encontramos por encima de los máximos, igual que ocurre en este momento respecto a el máximo anterior. De máximos a mínimos y a esta zona un poquito superior a los máximos, haciendo este valle, y de máximos a máximos haciendo un poquito superior después de este valle. Es la misma figura. Simplemente recordaros que tras esta corrección, a comienzos del mes de febrero de 2021, es decir, escenario análogo al del día de hoy, Bitcoin estaba en los $32.000 y le quedaba más de un 100% del movimiento. Y que esto lo hizo después de que el mercado superara la capitalización total del ciclo anterior. Fijaos, sin embargo, en el Total 2, que es el índice que recoge todas las criptomonedas excepto Bitcoin. Aquí tenemos un máximo en noviembre del 21 que no hemos superado a día de hoy. De hecho, estamos en esta lateralización bastante por debajo de ese máximo. Cualquiera que sepa un poquito de análisis técnico sabe que eso es una bandera que rompe alcista y que esto de aquí es un triángulo de continuación que también tiene proyección alcista. Quizá el hecho de que no hayamos superado sin Bitcoin la capitalización total del ciclo anterior podría ser un síntoma peligroso, pero vamos a ver qué es lo que pasó en el ciclo pasado. Aquí lo que vemos es un movimiento súper fuerte, los máximos quedan muy atrás, pero para sorpresa de nadie resulta que el 31 de enero, 1 de febrero, es esta zona de aquí que está sensiblemente por debajo de los máximos de la capitalización del ciclo anterior. Por lo tanto, si queremos medir el incremento desde estos niveles en los que estamos ahora en relación al ciclo pasado, que como vemos tenemos una estructura de máximos y mínimos idéntica, incluso mejor este ciclo que el anterior, tuvimos un incremento desde los 330 billions aproximadamente a más de 1,7 trillones de dólares. Este tipo de figuras, como hemos dicho antes, son de proyección alcista, suelen romper, esto no es una ciencia exacta, desde que encuentran sus mínimos hacen su corrección ABCDE para romper con fuerza, y son triángulos de continuación. Además, ha completado ya fenomenalmente esta bandera, de hecho ha entrado, ha hecho el pullback y también está en proyección de salida. Y por si esto fuera poco, ya la unión de máximos y mínimos, soportes, resistencias, nos están marcando la escalera en una formación tendencial para salirnos de la figura y buscar los siguientes niveles. Y es que el mercado es liquidez y la liquidez es capitalización. Y si vemos aquí el gráfico de la dominancia de Bitcoin, que lo que mide es qué cantidad de capitalización representa Bitcoin respecto al resto del mercado. Y como veis, ahora mismo está en la zona del 58-59%. Durante todo el año 2018 tuvo un gran incremento hasta que perdió este canal, después intentó recuperarlo, se topó con él y entonces nos encontramos con un movimiento bajista fuerte. Vale, a mí me interesa mucho saber, y me imagino que a vosotros también, cuándo ocurrió esto, que realmente fue el momento en el que bajó la dominancia de Bitcoin y eso significa que subió la dominancia de las altcoins. Y resulta que este pico máximo es el lunes 4 de enero, pero toda esta zona es el mes de enero-febrero del año del bull market 2021. Entonces ahora, después de toda esta zona de suelos, después de este doble suelo, igual que tuvimos aquí, este doble suelo que arranca el movimiento alcista de la misma manera en este punto, tenemos un incremento grande de la dominancia de Bitcoin. El precio canaliza cogiendo niveles, llegando al 60, al 62%, pero ¿qué es lo que ocurre? Que el precio se sale en el mes de diciembre, noviembre y diciembre de 2024, el precio se sale, viene a buscar esos últimos mínimos, hace ese pullback que hemos visto a finales de diciembre, a primeros de enero, y en estos momentos lo está testeando de nuevo. Como hemos visto,
Y volvemos a este mismo momento de 2021. Aquí fue más tímido el intento de pullback, aquí fue el segundo intento. Este momento del ciclo representa un rechazo fuerte en la dominancia, que es el mismo exactamente que tenemos proyectado aquí. ¿Dónde debemos ir? Debemos ir a la zona de los 41-42, siguiendo esta tendencial de los mínimos anteriores que está vinculada con el mínimo de 2018. Por lo tanto, si alguien se pregunta si tenemos diferencias entre el estado de la dominancia de este ciclo y el estado de la dominancia del ciclo anterior, le podéis contestar que estamos exactamente en el mismo momento, en el mismo punto. Finales de enero, comienzos de febrero, a punto de romper la dominancia hacia abajo con fuerza. La dominancia es la segunda de las señales que nos indica que estamos ante un escenario idéntico al de 2021 a nivel técnico, y la tercera es esta gráfica de el par Ethereum contra Bitcoin, que como veis está con una caída desde finales del ciclo de 2021 de un 67%. Es decir, esa ha sido la diferencia del desempeño entre Bitcoin e Ethereum en este tiempo. Estamos en un canal bajista de largo plazo que ya dura más de 2 años. Y dentro de este canal, como veis, existe otro, que es este, que sirve de soporte. La zona hace soporte, aquí hace soporte con ese mechazo y sin embargo aquí se ha perdido. Si nos acercamos un poco más, vemos como este mínimo marca una resistencia para toda esta zona. Esta zona empieza en enero. Aquí tenemos esta claudicación de un mínimo inferior a este de aquí, del mes de noviembre. Tenemos ese mínimo. Vamos haciendo una serie de máximos más bajos y mínimos más altos hasta que rompemos para hacer ese mínimo de este último jueves. Que si lo vemos de cerca vemos que realmente es mínimo, pero es más bajo que el anterior. Esto provoca un cambio de estructura. Como veis, aquí tenemos un mínimo inferior a este y lo que vemos a continuación es un máximo que no termina de llegar a estos de aquí, pero sí supera a estos de ahí. Entonces, ahora sobre esta tendencial estamos también en el disparadero de salida de la gráfica de Ethereum Bitcoin. Y de hecho, este mínimo de aquí, del 24 de noviembre, muy probablemente nos pueda servir como último punto de soporte para venir a buscar estos niveles de los 0.37. En esos niveles estaríamos a la altura de este canal que va desde agosto, desde la sacudida de agosto hasta estos puntos en los que estamos ahora mismo. Y de ahí ya estaríamos mucho más cerca de hacer soporte sobre esa línea roja para poder romper el canal y venir a buscar esos verdaderos máximos. En gráfica semanal cambia un poco el dibujo del gráfico, pero en realidad estamos viendo lo mismo con una información distinta. Lo que estamos viendo es el rechazo en este nivel tan tremendo que tenemos aquí. Es el nivel, como veis, de los 0.30, los 0.29 altos. ¿Y qué es lo que tiene este nivel que nos resulta interesante y nos da señal? Pues que si os fijáis es exactamente el nivel que sirve de soporte a la gráfica Ethereum contra Bitcoin en el mes de marzo de 2021. Después de la fortísima bajada 2017-2018 hacemos suelo sobre niveles de los 0,018. Pasamos aquí momentos difíciles por debajo de esta línea, pero cuando superamos esa línea y la testeamos, es el punto en el que estamos ahora mismo, el precio en 2021 hace todo este movimiento relacionado con el bull market, con la alt season de todas las criptomonedas. Partiendo desde Ethereum, tenemos toda esta zona de techos, de distribución, tenemos ese doble movimiento, aquí lo vemos representado, ese movimiento que tuvimos en Bitcoin y en el resto de monedas, ese doble techo, y a partir de ahí la caída. ¿Y dónde hemos caído? Nos hemos soportado no en este suelo, sino por encima de este suelo, igual que hicimos en el ciclo anterior y además en el mismo punto donde arrancamos el ciclo pasado.